Buen día, mi nombre es Suárez Diego. Vamos a dar comienzo al video de anatomía radiológica, en esta oportunidad del hígado y del páncreas. Nos planteamos como objetivo describir la estructura anatómica del hígado, reconocer y ubicar el hígado, vesícula biliar y vía biliar, describir las relaciones del hígado, describir el origen, trayecto y relaciones de la vena porta, enumerar y marcar los componentes del pedículo hepático. También vamos a definir el páncreas, mencionar y reconocer y marcar las divisiones anatómicas, describir los componentes de los conductos excretores, describir y señalar sus relaciones. El estudio del hígado y el páncreas lo realizaremos en este video a través de la tomografía computada. Previo a ello vamos a analizar este esquema extraído de internet, donde podemos reconocer la glándula hígado. En ella se pueden describir un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. También en este esquema podemos reconocer la vía biliar, vesícula biliar y colédoco, el páncreas con su conducto excretor principal, que es el conducto de Wirsum. Reconocemos también el duodeno con sus distintas porciones, su primera porción, su segunda, tercera y cuarta. Ahora bien, una vez que tenemos en nuestra mente este esquema, podemos abordar el estudio del hígado y el páncreas a través de la tomografía. En estos cortes que vamos a ir presentando sucesivamente, vamos a analizar la tomografía computada con contraste oral y contraste endovenoso, o sea, doble contraste. En las imágenes superiores mostraremos las imágenes con contraste oral y en las imágenes inferiores mostraremos las imágenes con contraste oral y endovenoso. Cabe aclarar que es el mismo paciente haciendo un escaneo previo a lo que es la administración del contraste endovenoso y posterior al mismo. Como toda tomografía, recuerden que tenemos que presentar el estudio, en este caso son tomografías computadas, con contraste oral en las superiores y contraste oral y endovenoso en las inferiores. La región anatómica es el abdomen supramesocolónico, los cortes son axiales. También tengamos presente que los cortes axiales siempre se estudian por convención desde una vista inferior, y los órganos en los cuales haremos hincapié van a ser el hígado y el páncreas. Demos comienzo entonces a estas observaciones de imágenes. Entonces, en esta imagen superior, esto es anterior, posterior, derecho e izquierdo, vista inferior como dijimos anteriormente, donde podemos reconocer la glándula hepática. Y a su vez podemos reconocer el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. También se observa el estómago con contenido en su interior, en este caso es contraste oral, por eso se ve hiperdenso. Tomando relación con el estómago vemos el vaso y posteriormente observamos lo que es la aorta. Bien, vemos pilares diafragmáticos derecho, pilar diafragmático izquierdo, y aquí vemos la vena cava inferior. En la porción posterior de la imagen observamos lo que es la columna vertebral. Ahora, posteriormente a darle contraste endovenoso a este paciente, observamos nuevamente la glándula hepática con su lóbulo derecho y su lóbulo izquierdo. Vemos el estómago, obsérvense cómo la pared del estómago realzó posteriormente a la administración de contraste endovenoso, igual que lo que es el vaso. Vemos muy nítidamente lo que es la aorta con su contraste endovenoso y vemos nuevamente la vena cava inferior. También observamos los pilares diafragmáticos. Si hacemos un corte más inferior, volvemos, son cortes como dijimos, en los superiores con contraste oral, en los inferiores tienen contraste oral y endovenoso, son cortes axiales del abdomen supramesocolónico. Seguimos descendiendo entonces en el corte y observamos la glándula hepática con su lóbulo derecho y su lóbulo izquierdo. Vemos la aorta sin contraste, la vena cava inferior, los pilares diafragmáticos,
el estómago, ahí vemos ya con mayor cantidad de líquido de contraste, y vemos lo que es el vaso y el pedículo que está llegando al hilio del mismo. Posteriormente a la administración del contraste endovenoso, vemos la aorta contrastada, la vena porta, perdón, la arteria, la vena cava inferior. Vemos el hígado con su lóbulo derecho y su lóbulo izquierdo. Observamos el estómago. Vemos en un corte más inferior lo que es el vaso. Como dijimos anteriormente, columna vertebral, vemos algunas costillas, la pared abdominal. Si seguimos descendiendo en los cortes axiales, vamos viendo cómo empezamos a ver algunas otras estructuras y elementos. Empecemos con esta imagen superior, reconocemos el hígado con su lóbulo derecho y su lóbulo izquierdo, reconocemos el estómago con su contenido de contraste oral, como el paciente cuando se adquiere está en decúbito dorsal, vemos cómo el líquido de contraste se va hacia las partes más declives y la porción superior tiene un poco de aire, por eso se ve esta doble imagen, se ve hipodenso por el aire que tiene el estómago y hiperdenso por el contraste que tiene el mismo. Son las paredes del estómago. Observen aquí el vaso, el pedículo con la arteria y la vena. Vemos la aorta, vemos el tronco celíaco. Acá empezamos a ver lo que es la vena porta. En el corte inferior, con contraste endovenoso, podemos percibir mejor. El paciente es el mismo, eso hay que tenerlo presente. Lo que pasa que este es un momento previo y este es un momento posterior. La altura de corte es la misma, pero a veces dependiendo la respiración del paciente, puede verse una pequeña diferencia de altura de corte entre uno y otro. Aquí lo observamos muy bien, eso que estamos diciendo. Y acá fíjense en cómo el contenido gástrico, acá vemos el contraste y acá se ve muy poco. Y eso se debe a que puede haber alguna modificación milimétrica en la altura de corte, pero también en que el estómago pudo haber hecho el vaciado ya, para pasar el contenido hacia el duodeno. Acá estamos observando ya el páncreas. Fíjense en acá cómo se observa los vasos esplénicos. Obsérvense la porta aquí. Si descendemos un poco más, ya nos encontramos con la glándula pancreática casi en su totalidad. Y para analizar este corte vamos a valernos de este esquemita extraído de internet, donde reconocemos el duodeno que está enmarcando la cabeza pancreática y podemos reconocer las distintas porciones de este páncreas: la cabeza, el istmo, el cuerpo y la cola. Además podemos observar el conducto principal, este Wirsung, o conducto principal del páncreas, y el accesorio. Y vemos las desembocaduras en carúncula menor, el accesorio, y en carúncula mayor, lo que es el conducto colédoco junto con el conducto de Wirsung. Entonces aquí observamos nuevamente en la imagen superior lo que es el hígado, con su lóbulo derecho, parte del izquierdo. Vemos el estómago con un poco de contenido de contraste, su porción aérea y su porción de contraste. Vemos las distintas porciones de lo que es el páncreas, fíjense en cabeza, el istmo, el cuerpo y parte de la cola. Ya no estamos viendo, fíjense, el vaso, pero empezamos a ver algo de intestino grueso. Vemos el riñón izquierdo,
los músculos de la pared posterior del abdomen. Vemos la aorta sin contraste. Vemos la arteria mesentérica superior. Miremos este que tiene doble contraste. Observamos el hígado, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Observamos el páncreas. Observamos la vena mesentérica con el confluente para formar la porta. Observamos la arteria aorta abdominal, la vena cava inferior, el riñón. Fíjense en cómo el parénquima renal, cuando se le administra contraste, se pone más hiperdenso. Los músculos de la pared posterior. Hacemos un corte más inferior y visualicen aquí el hígado, lóbulo derecho. Estamos viendo por una porción del lóbulo izquierdo del hígado. Continuemos viendo el páncreas. Fíjense acá la cabeza del páncreas. Asas gruesas con contenido de contraste y aéreo. Observen acá lo que es la aorta, el riñón derecho, el riñón izquierdo, músculos de la pared posterior, la columna. Y observen este corte. Como les decía anteriormente, el corte está hecho a la misma altura, pero quizás por una diferencia de respiración entre la adquisición de esta imagen y la de esta, nos permite ver una pequeña diferencia. Y observen cómo se ve en este corte. Se ve el hígado, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Observen acá cómo se ve la vesícula biliar. Acá vemos cabeza de páncreas. Vemos la aorta, arteria mesentérica superior. Y observen esto, el riñón izquierdo, parte del riñón derecho, y esta es la vena renal, que va hacia la vena cava inferior. Ahora tenemos la aorta, y fíjense, arteria mesentérica superior, arteria aorta, vena renal, el compás aórtico mesentérico, se observa aquí. Asas gruesas y delgadas, vemos aquí. Músculos de la pared posterior, columna vertebral. En un corte más inferior, visualizamos una pequeña porción del hígado, observamos asas del colon, mejor dicho, colon transverso, vemos la vesícula biliar y observen esto que es importante. Fíjense en cómo el fondo de la vesícula biliar toma contacto con la pared anterior del abdomen. Vemos además lo que es el riñón derecho, el riñón izquierdo, asas delgadas, músculos de la pared posterior, columna vertebral. Y en la imagen inferior, que recordemos que tiene contraste oral y endovenoso, podemos visualizar parte del hígado, los riñones, tanto derecho como izquierdo, la vesícula biliar, vemos la aorta, que se ve hiperdensa porque tiene contraste endovenoso, vemos la mesentérica superior, y estos puntitos que vemos acá corresponden a los vasos yeyunoiliares que están incorporándose en el mesenterio. Pared posterior con sus músculos, columna vertebral. Con esa damos por finalizada esta exposición. Ante cualquier duda, recuerden las vías de comunicación, los foros, la dirección de mail, y ante cualquier duda pueden consultar esta bibliografía. Les agradezco, que tengan buenos días. Adiós.